Gloria a Dios, hermanos. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema, ¿verdad?, de hoy, de esta lección que nos toca desarrollar en este día, en esta hora de clases. Continuamos, ¿verdad?, con nuestra escuela Nacer, en víspera de los bautismos que el Señor nos va a permitir realizar el día de mañana. Así que le damos la bienvenida a esta última clase que vamos a tener previo al bautismo, ¿verdad? Luego de los bautismos estaremos teniendo estudios también más. Seguiremos teniendo estudios para continuar en estos estudios que tenemos ahora. Bueno, vamos entonces a iniciar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer ahí, hermanos, una porción de la palabra del Señor. Es importantísimo. El capítulo 1 vamos a leer ahorita, en este momento. Vamos a leer en el verso 8. Entonces dice así: en el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el verso 7. Dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Ahí lo importante de este pasaje es una promesa que el Señor les hace a los discípulos. Le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es que el tema que vamos a ver hoy en esta noche lleva como título el Espíritu Santo. Y vamos a empezar a ver esta lección. Entonces vamos a empezar a leer esa primera parte que dice: Dios ha tenido el propósito que el Espíritu Santo habite dentro de su pueblo. Lo prometió así por medio del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Posteriormente, el Señor, antes de ascender al cielo, aseguró que vendría el Espíritu Santo. Juan 14, 15 al 17. Comprendemos que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios y designa su función, que es actuar entre los corazones de los hombres y mujeres. Y nunca la Biblia pretende enseñarnos a otro Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: el Señor, hablando de Jesús, dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y en Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Efesios 4:30 nos dice también, vamos a leer ese pasaje. Efesios 4:30, vean qué maravilloso lo que dice. El capítulo 4, versículo 30, dice el libro de Efesios, esto hermoso dice. Efesios 4:30. Sí, ahí donde estaba primero a ella, ahí, a este lado. Sí, allá a ese lado. Efesios, son las cartas paulinas.
Ahí exactamente. Capítulo 4, versículo 30. Miren lo que dice. Miren qué hermoso lo que dice. Bendito sea el Señor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero decirles, hermanos, que en el deseo de Dios siempre ha estado de que el ser humano, en el deseo de Dios siempre ha estado, o sea, podemos decir, en el plan de Dios ha estado el deseo de que el ser humano sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Ya le voy a decir por qué. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Y por ser una naturaleza pecaminosa, nosotros somos débiles. Nuestra naturaleza humana es débil, ¿verdad? Entonces, porque lo que nos volvió a nosotros, personas así débiles y dominadas por el pecado, fue la maldad que entró en nosotros, el pecado que entró en nosotros, nos volvió personas débiles. Entonces, vea, usted mira personas que son débiles en algunas cosas. Por ejemplo, yo conozco hombres que tienen el deseo de servir al Señor, pero son borrachos y quieren servir al Señor, pero el vicio a su licor que se toma los domina, y estas personas cuesta que salgan de eso de ahí, ¿verdad? Entonces, yo he conocido muchas personas que son, yo tuve compañeros de trabajo cuando yo trabajaba en empresas. Yo tenía un compañero que se llamaba Juan Carlos, y él era tremendo, una persona muy deseoso de servir al Señor, pero el problema que él tenía es que el guaro lo dominaba. El fin de semana que recibíamos pago, iba directamente a emborracharse, aunque ya el lunes llegaba llorando, pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname, no quería caer en eso, pero el fin de semana la debilidad del guaro se lo llevaba, ¿verdad? Así hay muchas personas, son débiles en el área sexual, quieren servir al Señor, pero con facilidad ellos cometen pecados de inmoralidad. Son personas que son muy débiles en el carácter, en el sentido de que son personas, por ejemplo, yo conozco personas que cualquier cosita los deprime y se vuelven, pero es terrible ver una persona deprimida, ¿verdad? Por cualquier problemita se angustian, se echan a morir por cualquier problema. Esas son debilidades de la carne. Entonces, si usted observa el ser humano, en su naturaleza el ser humano es débil en muchas áreas. O por ejemplo, personas que cuando alguien les hace algo, no saben controlar su carácter, porque son iracundos, con facilidad se enojan y pierden los estribos, como dicen, pierden la cordura. Es ahí donde yo he oído cristianos donde alguien los ofende y le dice, pero no me vengas con eso, porque si no me voy a bajar de la cruz y te voy a demostrar quién soy yo. O sea, porque son personas que no han llegado a dominar su carácter, tienen un carácter violento, tienen un carácter iracundo, ¿verdad? Por el contrario, Jesucristo dijo, si alguien te pega una bofetada en la mejilla, el Señor dice, ponle también la otra, ¿verdad? El Señor no nos dice, ponte de tú a tú, como dicen, con el que te ofenda, sino que más bien el Señor dice que nosotros tomemos otra actitud, en otras palabras. Los seres humanos por naturaleza somos débiles, porque así es nuestra naturaleza humana. Y lo que nos volvió débil a nosotros es el pecado, ¿verdad? Entonces, la única manera que nosotros podemos volvernos fuertes y resistir cualquier tentación, cualquier debilidad, es cuando Dios le damos nosotros, porque esa no es una decisión de Dios, sino que es una decisión de nosotros, que nosotros le abramos nuestro corazón y nos entreguemos en obediencia y en humildad delante de Él. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, el Señor
derrama de su espíritu en nosotros, que es el poder de Dios, y lo deposita en nuestro espíritu. Cuando nosotros tenemos esa porción del Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos ayuda a controlar nuestro carácter. Ese poder de Dios en nosotros fue lo que hizo que los cristianos, una de las cosas que es sorprendente, se dice que cuando se dio la persecución de la iglesia en el segundo siglo de la era cristiana, ¿verdad? O sea, 200 años después que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, 200 años después, cuando se dio la persecución, y ya hemos oído hablar acerca de los mártires. Y se dice que cuando en los coliseos romanos agarraban a los cristianos y los ponían en el centro de los coliseos para abrir las compuertas, que salieran las bestias feroces que iban a salir a devorarse a los cristianos, los hermanos que estaban ahí, cuenta un escritor que se llama Tertuliano. Por cierto, Tertuliano escribió un libro ese libro lo llamó el libro de los mártires. Y Tertuliano en su inicio de ese libro, él escribe y dice: la sangre de los mártires es semilla que cae a la tierra. Porque una de las cosas que a él le llamó la atención, no siendo cristiano todavía él, que cuando pasaban a los cristianos y los ponían en el centro del coliseo de los romanos, y los guardias comenzaban ya a liberar las compuertas para que salieran las bestias, leones, tigres, leopardos, animales hambrientos y asesinos, ¿verdad? Los cristianos no se ponían a temblar, ni a llorar, ni a correr de un lado para otro, sino que la historia cuenta que lo que hacían era que se abrazaban, hacían un círculo, se abrazaban todos, comenzaban a cantar a Dios, comenzaban a cantar unos cánticos maravillosos delante del Señor. Y las bestias llegaban y les caían encima y los empezaban a desbaratar, a desarmarlos pues con sus garras, los destruían a los cristianos, pero ellos morían, como dicen, sin doblegarse ante la presión que ejercían los hombres malos contra ellos. Entonces Tertuliano, una de las cosas que escribió, él dijo: ¿de dónde cogen tanto valor esta gente para que en medio del borde de la muerte ellos tengan esa paz, esa firmeza, y que en vez de ponerse a llorar o a temblar, lo que hacían era ponerse a adorar y exaltar el nombre del Señor? Amén, hermana, pase adelante. Démele aquí al hermano. A ella ya le habían dado, ¿verdad? ¿Usted sí ya le dieron? Sí. Ah, bueno, perfecto. Nos están haciendo falta 3 todavía siempre, ¿verdad? Nos está haciendo falta las 2 hermanitas que se ponen aquí y el hermano Carlos. Qué bien. Ok, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios, o sea, nuestro Dios que nos conoce, sabe que la única manera que nosotros podemos serle fiel, hermano Lino y hermanos todos, la única manera que nosotros le podemos ser fiel a Él es dándonos Él esa fuerza para poder ser fiel a Dios. Y la única manera que podemos hacerlo es que el Señor derrame de su espíritu en nosotros. Entonces, mire, vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. Mire la promesa que el Señor hizo. Vamos a leer Joel 2:28. Vamos a leer Joel 2:28. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel.
Aquí están las hermanas mandándome mensajes, hermano. Aquí está. Las disculpas de ellas. Permítanme oírla un momentito para responderles. Está bien. Voy. Después vamos a oír. Es un mensaje un poquito largo. Ok, hermano, Joel 2:28. Vamos a leer ahí. Dice la palabra del Señor entonces en el pasaje que estamos leyendo, el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Mire lo que dice. Esa es una promesa que Dios había hecho desde el tiempo de los profetas, hermano. Miren, vea lo que dice el Señor. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu. ¿Verdad? Dice el Señor. Después de esto. No lo había encontrado el hermano. Vamos a esperar lo que lo tenga entonces. Capítulo 2, verso 28. Listo. Ok. Entonces empezamos a leer para que lo veamos todo. Dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Dice: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ok, esta es una promesa que Dios hizo desde la antigüedad, diciéndole a su pueblo que Él derramaría de su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo no es un asunto que nosotros lo hemos inventado, una teología que nosotros inventamos, sino que es una promesa que el Señor hizo, que derramaría de su Espíritu. ¿Para qué derramaría de su Espíritu? Porque es la única manera que nosotros podemos serle fiel a Dios cuando el poder de Dios entra en nuestra vida. Entonces, cuando el poder de Dios entra en nosotros, es cuando tenemos fuerza nosotros para rechazar el pecado, es cuando tenemos fuerza para caminar en fidelidad delante de Dios, es cuando tenemos fuerzas para caminar en integridad delante de Dios, ¿verdad? Pero solamente lo podemos hacer cuando el poder de Dios está en nosotros. Por eso es que una persona
que no es llena de ese poder de Dios, llega el momento en que esa persona flaquea y se va al mundo de nuevo. ¿Por qué? Porque luchó en sus propias fuerzas, no luchó con las armas del Espíritu que Dios le quería dar, sino que la persona tiene buen deseo de servirle a Dios, tiene buena intención de servirle a Dios, pero está luchando en su propia naturaleza humana. Y el problema es que esta guerra que tenemos espiritual, es una guerra que no la podemos ganar con nuestra naturaleza humana, sino que esta guerra se tiene que ganar a nivel espiritual. Entonces el Señor vio que la única forma en que nosotros podemos ganarle al diablo y sus demonios, podemos ganarle al mundo y podemos ganarle a nuestra carne, es teniendo la investidura del poder de Dios en nosotros, para volvernos nosotros guerreros, valientes, fuertes, en espíritu y en verdad. Por eso Jesucristo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahorita lo vamos a ver, qué tremendo es esto, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en ese primer puntito que tiene ahí, dice, los profetas de la antigüedad profetizaron concerniente a este don precioso. Y ahí Joel fue uno de los que profetizó, también otro, Isaías 44. Vamos a buscar Isaías 44, versículos 3 y 4. Busquemos Isaías, hermanos, para que vean que Isaías habló también de esa promesa que Dios estaba haciendo de derramar de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Isaías 44. Isaías 44, 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sí lo tienen, hermanos? Ok, Isaías 44, 3 y 4. Mire lo que dice. Dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Bendito sea el Señor. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice el Señor. Ahora dice: derramaré mi espíritu sobre tierras áridas. ¿Cuáles son las tierras áridas? Nosotros. Porque el ser humano, nosotros somos tierra. Y de hecho, ¿saben una cosa? La palabra hombre se traduce como tierra. Hombre, ¿qué significa la palabra hombre? ¿Qué significa? Si traducimos la palabra hombre, a traducirla a un buen entendimiento, significa tierra. Y cuando el hombre no tiene la presencia de Dios, cuando el ser humano no tiene la presencia del Señor, es como el desierto, que son tierras áridas, donde no produce nada. Entonces el Señor, cuando está hablando con el profeta, hablando a través del profeta, dice: derramaré aguas en el desierto, dice el Señor. ¿De qué desierto está hablando? Está hablando de la vida de nosotros. La vida del ser humano, cuando no está la presencia del Señor, es tierra árida, ¿verdad? Que no sirve para nada. Hasta que la presencia del Señor se derrama en el ser humano se convierte en una persona valiosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice que los profetas de la antigüedad profetizaron de estas promesas, y así podemos seguir leyendo. Ezequiel también lo dice, ¿verdad? De que el Señor derramaría de su espíritu. Pero pasemos al segundo puntito. Dice: Jesús promete el Espíritu Santo. ¿Ok? Miren lo que dice en Juan. Esto lo dijo Jesús. Juan capítulo 7, versículo 37.
Juan capítulo 7. Estas palabras las dijo Jesús directamente, ¿verdad? Juan 7:37. Ok. Está para este lado. ¿Sí? Juan 7:37. Gloria a Dios. Juan 7:37. Entonces mire lo que dice. Estas palabras Jesús los dijo. Dice, en el último, esto ya fue Jesús estando en su ministerio terrenal en Jerusalén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mire lo que dice en el 39, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la persona tiene una experiencia poderosa con Dios y comienza a fluir de la persona como una fuente de agua. Pero esas no son aguas literales, sino que la persona recibe una fuerza poderosísima cuando recibe el poder de Dios, que la persona glorifica a Dios en lenguas y en poder. Y cuando una persona está tomada del Espíritu Santo, es capaz de hacer muchas cosas. Es capaz de agarrar a un muerto y tocarlo y hacerlo que se ponga de pie. Cuando una persona está tomada del poder de Dios, es capaz de agarrar a un ciego y tocarle los ojos y que vuelva a ver otra vez por el poder de Dios que está en ella. Entonces Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto estaba hablando de la manifestación del poder del Espíritu Santo cuando la persona es llena del poder de Dios. Y esto es real. Y esto no solamente es para mí, esto es para todos los que creemos en la palabra de Dios. Jesús prometió que vendría entonces esa promesa maravillosa del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? El puntito 3 dice, la promesa cumplida. Dice, la primera experiencia de la época del Nuevo Testamento está registrada en Hechos capítulo 2, del 1 al 13. Después son casos similares ocurrieron en Samaria, capítulo 8, versículo 14 y 15. En casa de Cornelio, Hechos 10, 44. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1. Y por supuesto, alcanza hasta nosotros Hechos 2:39, ¿verdad? Vamos a ver cuándo se cumplió esa promesa, porque Jesús la prometió. Pero vamos a ver primero lo que el Señor les prometió a ellos. Vamos al libro de Lucas primero, hermanos. Vamos al libro de Lucas. El Señor les prometió que esa promesa del poder del Espíritu Santo vendría sobre sus discípulos. Vamos al libro de Lucas primero. Lucas capítulo 24. ¿Lo tienen el capítulo 24 de Lucas? Sí. Ok, vamos a leer entonces. Verso 46. ¿Lo tiene, hermano? Ayúdeme la hermano. El que tengo Lucas. Ajá. 44. No, Lucas 24. Lucas 24, verso 46.
Ahí por ahí cerquita lo tenía. Es 24, 46. Ok. Vamos a leerlo ahí entonces. Lucas 24, versículo 46 dice. Mire lo que dice. Esto lo dijo Jesús ya cuando el Señor estaba a punto de irse, que ya lo habían matado, lo habían crucificado, había muerto, había resucitado. Y el Señor se vio por última vez con los discípulos y ya se dirigía, ¿verdad?, a las alturas, a los cielos, a sentarse en su trono de gloria. Verso 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48, mire lo que dice. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y mire lo que dice en el verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ves? Les dice, quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces, el Señor les dice que se queden ahí porque esa promesa se va a cumplir. ¿Ya, amor? No, solo quiero saber que dejé mi teléfono botado. Aquí está. Ay, señor, gracias. Sí, ¿qué nos queda? 5 minutos. Sí. Ahora vamos a ver, el Señor, cuando se estaba yendo, Él les hace esa advertencia ahí a los discípulos, le dice, no se muevan, quédense aquí en Jerusalén, porque ya están a punto de recibir la promesa que mi Padre les hizo. ¿Cuál promesa? La que leímos en Joel 2:28, que dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo dijo desde la antigüedad, pero Cristo dijo, ya llegó el momento en que esa promesa que se dijo desde antiguo, que se iba a cumplir, ya llegó el momento. No se vayan de Jerusalén porque ya la van a recibir. Y vean lo que sucedió en el libro de los Hechos entonces. Vamos a ver capítulo 2 del libro de los Hechos. Capítulo 2. No, capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 1, perdón. Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tiene? Sí, vamos a leer entonces. Vea lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Los discípulos del Señor. Porque ya el Señor ya se había ido. Ya Él se había ido. O sea, Él se fue y los dejó a ellos, pero ellos se quedaron en un lugar que llamaban el aposento alto. Que dice la Escritura que era como una segunda planta, pero era un aposento grande. Y ahí el Señor, cuando estuvo en la tierra, se reunía con ellos a orar ahí, a darles algunas enseñanzas. Cuando el Señor se va, ya asciende a los cielos, Él se va, el Señor ya desaparece de la faz de la tierra, se va, y ellos se quedan. Pero el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, o sea, quédense donde siempre nos hemos reunido, quédense ahí, porque dentro de algunos días van a recibir la promesa que mi Padre les habló desde la antigüedad. Entonces, dice, vea lo que dice entonces en el versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta de los judíos, Pentecostés era una fiesta de los judíos, que era la fiesta de las cosechas. Esa fiesta se llamaba, en hebreo se llama Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés,
o fiesta de las cosechas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Todos los discípulos del Señor, que eran 120. Entre ellos estaba María, la madre de Jesús,